Noticias, actualizaciones, algo raro que contar o nada, todo normal. Profe, Todo yo igualito, leí, me escucha, señora. profe. Sí, sí, señora. Yo leí sobre el atasco que hubo en el canal de Suez, Sí. que este atasco fue durante 6 días y en el cual se retuvieron 422 buques. El motivo por el cual el buque se varó fue porque le entró, como que la marea estaba muy baja y al chocar con la piedra le empezó a entrar el agua por la parte de abajo. Entonces quedó varado en el kilómetro 151 de la vía. Para la remoción del portacontenedores intervinieron 800 personas y 15 remolques. Eso estuvo tenaz. Sí, Si se dieron cuenta con esa noticia de Lorena, el comercio internacional, aunque no es la única ruta, es como la más utilizada, dicen por ahí, ¿cierto? Está debido a ello, lento. muchos contenedores están represados. Ujú. Entonces, ya no hay, pues aparte por la pandemia y todos los contenedores estaban escasos. Ahora está peor y los fletes están por el cielo, por ese problema. Imagínense, está todo lento, es horrible, horrible. Pero hoy no escuché esta semana, ya lo quitaron, creo que lo habían movido un pedacito para que se empezara a mover los buques que estaban represados. Ya quedó habilitada al 100%. Ah, bueno. Y ya se sabe por qué fue, porque dicen que es por tema geográfico y otras personas dicen que no, que eso fueron errores humanos. Entonces al fin no supe qué pasó con eso. Como que las autoridades del canal están investigando, como que le pidieron todas las pruebas documentales al portacontenedores, a la naviera, Mm. y están investigando porque como que los deben de indemnizar por esas pérdidas. No, pues que usted imagínese, Virgen Santísima, el poco de plata diaria que mencionan ahí Sí. y tanta carga de pronto Después de dañada. que, de que se abrió, empezaron a pasar 61 buques diarios Ah, y deben de imagínense pasar esos movimientos 420 portuarios, 422 que estaban represados. chanfle. Y esos movimientos portuarios, debe haber más gente para poder optimizar, agilizar todo ese rollo, ¿sí o no? Sí, sí, señora. Contratación de personal y todo. Tenaz. Qué estrés, bodegajes, clientes esperando, mercancía dañada. Ay, no. Como que les dieron prelación. A ratos los dejaban pasar los que llegaban primero y otras Mm. investigaban qué carga tenían para dejarlos pasar. Ah, bueno, buena opción. Interesante. Bueno, Ángela, aquí iba a contar. Profe, no, pues yo estuve leyendo sobre algo que Colombia va a modificar el régimen para las zonas francas. Sí. Entonces leí, dice, según la expedición del decreto 78 del 15 de marzo, con el que se modifica el régimen de zonas francas. Bueno, la idea es como mejorar la competitividad y como que el monto mínimo de inversión sea del 15.2 y dicen que van a generar alrededor de 136.000 empleos directos y una y 48 billones de inversión extranjera. Es interesante. ¿O qué les pareció esa actualización del régimen? No, muy bueno porque igual también, por ejemplo, estuve leyendo algo que, espere, dice, uno de los mayores logros que implica la modificación del régimen es la reducción de tiempos y requisitos. En este sentido, se reduce al menos un 15.2 el monto mínimo de inversión. Y también en los tiempos como acá dice declaratorio, ¿de dónde es que me perdí? Dice, en el caso del proceso del trámite de nuevas declaratorias se reduce de 57 a 24 el número de requisitos que deben ser acreditados, así como el tiempo para la declaratoria de 18 a 6 meses. Pues es Ujú. bueno porque también como que se disminuyen los tiempos, es como también menos papeleo, entonces sí, pues es bueno. Ok.
Juan Y David. también leí, Perdón, Ángela, siga. no, que también leí algo sobre que las zonas francas transitorias, espera, yo la encuentro. Que se da vía libre a que las zonas francas transitorias pasen a ser como zonas francas permanentes. Ujú. ¿Cuáles que son las zonas francas transitorias? Esas no son las de ferias y todo eso. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, Ángela, muy bien. No me asuste, profe. No, como eso lo hablamos en la última tutoría. Bien, 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 bien. Juan David, cuéntamelo todo. Qué boba, Profe, ahí se los tengo en la pantalla, ¿sí o no? No. ¿Qué hubo, Juan David? profe, pues yo estaba leyendo que en enero las exportaciones de tilapia de Colombia aumentaron en un 23,8%. Es uno de los productos que gana terreno en comercio exterior, pues es la tilapia. En enero pasado las exportaciones de este producto alcanzaron los 4,8 millones de dólares, lo que significó un aumento del 23,8% frente al mismo mes del año pasado. Pues la tilapia pues viene siendo un pescado y pues el principal departamento que lo exportó fue Huila. Y pues los principales mercados destino fueron pues Estados Unidos con 95% y también le siguieron Perú y el Reino Unido. ¿Qué tal eso de que exportemos tilapia, Juan? ¿Qué piensan? Creo que es que como que nosotros exportamos de todo, ¿no? Sí, profe. ¿Qué tal? Bien, chévere, le resbala. Sí, profe, pues es importante, ¿no? No sé. ¿Por Que qué? ¿Por qué? aumente. Pero pues porque pues lo que dice acá es que ellos están en el proceso de admisibilidad para otros 12 productos agropecuarios, como lo son la carne bovina, la porcina, la leche y sus derivados, pulpas de fruta, arándanos y bananos, entre otros. Eh, pues como que muchas veces hay como problemas para que estos productos se exporten a otros países, pues, entonces pues me parece chévere pues que se haya exportado pues la tilapia. Sí, eso es chévere porque lo que usted cuenta de que nos están abriendo mercados ¿qué? Nos están abriendo, sí, a mercados, no, productos en mercados donde nos los tenían prohibidos, eso sí es verdad, se Eso, está pues, viendo mucho. Por ejemplo, Mario, buenas noches. Sí, eso es bien interesante, por ahí, no sé si alguien el mango también, por ejemplo, nos abrieron ya mercados nuevos que no nos dejaban exportar el mango como fruta, el pimentón hola, el pimentón es una verdura, sí, cierto que sí, una hortaliza. ¿Qué es el sí. pimentón? Una hortaliza. Qué Buenas vergüenza. noches. ¿Qué más, Jorge? Bien, Bueno, profe, ¿y usted cómo está? muy bien, gracias a Dios. El pimentón, por ejemplo, el pimentón dulce también, no, el pimentón, también ya no lo están dejando exportar, empezaron ahorita en estos días, entonces sí, es bien interesante, nos están abriendo mercados, están abriendo productos para los mismos mercados de siempre. Chévere. Gracias, Juan David. Juan Pablo, ¿usted tiene algo para contar? Profe, no, pero pues No. lo único es que pues, sí he estado pendiente de la reforma tributaria de ahorita, pues que ya le Ay, están cambiando el nombre con Transformación Social Solidaria. eso fue lo que vi esta semana. Qué falta de respeto. Y sí, no, o sea, nos quieren meter los dedos en la boca por todos lados. Y supuestamente ya esta semana puede que quede ya radicada. Entonces el Congreso está como en la encrucijada sobre esa reforma en este momento, pero falta ver cuántas reformas se le han caído a Duque ya. Creo que No, qué pesar desde que empezó mandato. Le han tumbado un poco. entonces, Mentira, yo no pero sé si pesar o no, sino que me da pesar porque no lo han dejado gobernar no, como no, en pero forma, ¿no?
Esta sí no se puede porque pues ya está jugando con la canasta familiar también. Muchos van a grabar muchos productos y a poner a gente con ingresos no tan altos a declarar renta. O sea, De 2 millones, desde 2,5 millones, ¿no? Es, 2,5 es el millones, cuento. sí, señor. Es que lo que necesita el país es plata, hace mucho tiempo, pero Y más ahora con el COVID, pues yo creo que son varias cosas. está más Uno que es que endeudado. sí, pero por ejemplo Colombia no tocó tanto el Producto Interno Bruto para endeudarse con el tema del COVID. Entonces, ¿cómo lo va a llevar? Con impuestos. Las vacunas valen un billete. ¿Y Mm. de dónde va a salir? Supuestamente regaladas. Nos sale la plata de nosotros tarde que temprano. En esta reforma no la van a cobrar. Entonces, es difícil la situación. Porque plata se necesita, pero es que hay muchas cosas de dónde pueden salir dinero. O sea, hay gastos en el gobierno que se pueden reducir mucho. Y, Eh, y ahí, pero es que eso es intocable, o sea, eso es gobierno contra gobierno, muy difícil. es muy complicado. Esa reforma no, es un decreto, creo que lanzaron de bajarle el salario a los congresistas, a los senadores. Y eso obviamente no Y son ellos pulula, mismos los que tienen que pero votar. con ahí se ganan buena platica, se recoge buena platica. No, es que es un billete, o sea, No, ellos no es solamente mucha ganan eso, o plata. sea, los viáticos que tienen son impresionantes. Esa gente, No, para ir a las poblaciones de ellos, o sea, todo regalado, las camionetas, las telefonías celulares, los sueldos de las personas que trabajan con ellos son pagados también de ahí, o sea, es un billete los de brutal. seguridad, todo eso es plata de uno. Y ese salario tan bueno que se ganan, ahí recogerían muy buen dinero. Pero Sí, nada, que señor. dejan, Nada nos no, cobran a nosotros. nada que dejan fructificar esa No, pero pues, reforma. profe, yo creo que eso es muy populista el que dice congresista, que dice o senador que sí, que él se baja el sueldo. Para mí es muy populista porque él sabe que eso de ahí no va a pasar. Y ellos son los que los ponen a votar para que sea sí o no. Y ellos saben que eso de ahí no va a pasar. O sea, pues Ujú. por más sensato que sea uno, profe, si usted le dice, venga, yo le bajo el sueldo, usted, ay, sí, hágale. No, usted ya tiene unos gastos con su dinero. O sea, la gente siempre piensa, no, pues que si yo paso a ganarme 1 millón de pesos más, ese 1 millón de pesos lo voy a ahorrar, nada, el estilo de Nada, vida uno suyo gasta de cambia, acuerdo a lo que gana, eso sí es cierto. exacto, el estilo de vida de uno cambia, o sea, si yo me ganaba 1 millón y ya me gano 2, ya no soy la misma persona del 1 millón de pesos, o sea, ese millón de Ajá, pesos se me convierte en gastos. es cierto. Bueno, esperemos a ver qué va a pasar, pero yo creo que eso ya está listo también. Yo también, yo creo que Ya está listo. esta sí pasa, sí De esta señor, sí no nos salvamos. no, y es bien grave, esta Ay, está Dios mío. supremamente. A pegarle la ojeadita a ver con qué salen. Ahí dentro de esa reforma hablaban sobre, creo que lo conversamos o no sé, creo que no había salido, no me acuerdo. Eh, que algo que, ¿cómo se llama? Como una solución que daban los especialistas en el tema es que todos los beneficios que tienen las zonas francas en tema tributario se les eliminaran y quedaba dentro de la Exactamente, reforma tributaria. Pero entonces, no sé si vieron la actualización de las zonas francas, en las charlas que dio el ministerio, la charla que dio Lorena nos mandó el enlace de la zona franca de Pereira, la charla que dieron, que estuvo interesante. La zona franca de Bogotá dio también una charla interesante, y la del ministerio que les mandé el enlace, no sé si alcanzaron, pudieron ver ese día o después el tema de cuál es la actualización de las zonas francas. Y esa era una pregunta que le hacían el ministro no estuvo, sí, el ministro no estuvo, pero bueno, alguien del ministerio, y dijeron pues que no, que esa no cabía porque precisamente esos eran pues como los beneficios o la gracia que tenían pues como las zonas francas. Falta ver, nos toca mirar el decreto a ver en qué pasó. No me lo he leído, ni lo tengo ahí, hay más, aquí se los tengo, vean. Acá, el 278 del 2021. Pero la verdad no me lo he leído, no lo he ojeado. A ver si está o no está, creo que no está.
Lorena, que está como más actualizada, que me imagino que ya les dieron la supercapacitación. Yo creo que eso no se incluyó dentro de esta reforma, esa eliminación de beneficios. Bueno, y Jorge, ¿qué tiene para contar? No, profe, hoy no tengo para contar nada. Nada. No, señora. Pues ya yo le hago una pregunta por aquí. Dígame 2 operaciones aduaneras que se hagan en las zonas francas. Espera, yo abro el correo, profe, que no lo recuerdo. Bueno, mientras tanto, entonces por acá vamos a hablar un poquito sobre lo que nos falta pues de zonas francas, que cuáles son los usuarios de zonas francas. Por acá les tengo como como requisitos para... Espera, yo disminuyo esto un tricito. Los requisitos pues que se tienen que tienen que cumplir las empresas de zonas francas para tener los beneficios y cuál es el procedimiento para declarar una zona franca. Y posterior a eso, entonces hablamos un poquito sobre los cambios que se vienen en zona franca. Recuerden que la modificación fue el 278 del 2021 y por acá les tengo como unas memorias que nos dieron de la zona franca de Bogotá sobre la charla del nuevo régimen de las 4.0. Entonces, no sé, ahí nos ayudamos entre todos sobre esta modificación. No sé, si vieron algo de las modificaciones del nuevo régimen de zonas francas 4.0, muchachos, o no. Ángela por ahí contó unas cosas ahorita. Lorena debe estar dateada. Y Juan, Jorge Mario y Juan Pablo, ¿qué? ¿Leyeron algo por ahí? ¿Vieron algo de la charla? ¿Han leído algo? Profe, yo sí leí algo sobre las 4.0 y lo que me pareció muy interesante es lo del e-commerce. O sea, que tenga Cierto. los mismos beneficios la parte del comercio electrónico. Los mismos beneficios de zona franca, me parece supremamente interesante eso. Chévere. Vamos a ver cómo funciona. Bien. Entonces, Jorge Mario, ya. Sí, profe. Cuente. Salida de mercancía al exterior e ingresa de mercancía de Colombia. ¿Qué significa salida de mercancía? Mejor dicho, lo que Voy. pasa es que la parte técnica, según el estatuto aduanero, creo que yo les decía, ya no hablamos, o el estatuto ya no habla de, por decirlo así, no, más que todo la plataforma de la DIAN no habla de exportaciones ni importaciones, sino que habla de salidas de mercancías del territorio aduanero, ingreso de mercancías del territorio. Qué pena, siga, Jorge, salida de mercancía. No, profe, que estaba buscando lo que usted me dijo, que es exportación. Y la otra es ingreso de mercancía de Colombia. Ok, o sea, la impo, ¿sí o no? Sí, Listo. señora. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué usuarios están dentro de las zonas francas? Tenemos 4. El usuario operador, el usuario de industrial de bienes, que de esto hablamos un poquito en la última tutoría, hace 15 días, usuario industrial de servicios y el usuario comercial. Dentro del usuario operador, muchachos, este viene siendo, por decirlo así, como el administrador de la zona franca. Acá dice pues como qué funciones tiene, dice que dirige, administra y supervisa y promociona y desarrolla las zonas francas. Básicamente ellos son como, sí, primero los que administran. Cuando estuvieron vendiendo los lotes de la zona franca internacional de Pereira, por ejemplo, el usuario operador encargado en ese momento era el que se encargaba de vender las áreas o vender el lote o los metros cuadrados de ese local que usted podía comprar para pertenecer a la zona franca, por ejemplo. Esto es como lo que hace el usuario operador. Listo. No sé si tengan preguntas del usuario operador, esto es como de manera general. Bueno, entonces él es el que se encarga del manejo de la zona franca en todo. Listo. Que deja entrar, no deja entrar, cómo deben trabajar las empresas que están dentro de la zona franca, qué deben tener, con qué deben cumplir. El usuario industrial de bienes
¿Quién me va a hablar? Juan. No, profe, se me disparó. Ah, ok. El usuario industrial de bienes, entonces, por ejemplo, las empresas que desarrollan un proceso de operación de básicamente bienes, todo lo que son tangibles dentro de las empresas que están en zona franca. Entonces, aquí dice que esas empresas o esos usuarios industriales de bienes se encargan de producir, transformar y ensamblar bienes mediante el procesamiento de materias primas o productos semielaborados. Por ejemplo, la zona franca internacional de Pereira, la zona franca de Bogotá, ¿cómo se llama la zona franca? Zona franca de Bogotá, la zona franca de Palma Seca en el Valle, en Cali. Ellos, por ejemplo, entonces, son los que se encargan, son las empresas que están directamente, son empresas que están dentro de la zona franca, pero que pueden hacer procesos o te pueden hacer tema de procesamiento, de proceso productivo y también tienen tema como administrativo en las empresas. Si me hago entender, es decir, ustedes ponen su empresa dentro de la zona franca y ahí está en todo su manejo, logístico, administrativo, producción, despacho, todo lo que hace la empresa dentro de la zona franca, ¿listo? Está el de servicios, que este ya es de intangibles, ¿sí? Que se viene a afianzar ahorita, como lo decía Juan Pablo, en tema de zonas francas 4.0, donde se le está metiendo más la ficha. Básicamente esto aquí conocido, tenemos Telemark, todas las empresas de servicios. Tenemos Telemark, todo lo que es acá en el Quindío, la zona franca, se me olvidó cómo se llama, la zona franca ay, ¿cómo se llama esa zona franca de la Tebaida, muchachos? ¿Alguien sabe? Siempre se me olvida el nombre de ella. Zona franca, bueno, la de la Tebaida, que es de bodegajes. Entonces acá dice que este tipo de usuarios industriales se encargan de todo lo que la son... zona franca del Quindío. Yo no sé, eso le habían cambiado el nombre. Si es del Quindío, Lorena, la verdad no sé. Sí, hace poquito como que la pusieron así. Sí, sí, ah, bueno, listo. Sí, porque ella tenía otro nombre, que incluso parecía más de acá que de allá. Del Quindío, listo. Entonces, esa, por ejemplo, se encarga de todo lo que son bodegajes, tema puro bodegaje, empaque y Se llama bodegaje, Quindío despacho. Zona Franca. Ah, entonces sí le cambiaron el nombre. Gracias, Lorena. Quindío, Zona Franca. Listo. Bueno, entonces todo lo que son servicios logísticos, todo lo que es el tema de empaques, muchachos, despachos. Recuerden que las zonas francas están cerca de todo lo que es, o deben tener cerca los cuatro, la utilización de los 4 medios de transporte, pues generalmente nosotros manejamos 3 en Colombia, entonces, tema de despachos, logísticos, empaque, transporte. Bueno, acá está, todo el tema de transporte, tenemos las zonas francas de salud que también es un intangible, en estos son unos duchos en Antioquia, en Medellín, las clínicas, las zonas francas de salud están súper especializadas en el tema, manejan muy bien la normatividad. Yo les decía que aquí en Pereira estaba Megacentro Pinar, en la cual le quitaron la declaratoria porque todavía no cumplía con los requisitos internacionales. Es más, cuando se les dio declaratoria de zona franca especial de salud, solamente estaba el edificio con los consultorios, la clínica ni siquiera estaba. Entonces ahí fue cuando salió el tema de que tenían que construir clínica con todos los parámetros internacionales de zona franca exigidos. Pero pues no, todavía le faltan cositas, entonces provisionalmente les quitaron la resolución y están esperando pues que adapten todo el tema que se requiere. Bueno, acá dan otros ejemplos de auditoría, de administración, corretajes y consultorías. Que este es donde se está enfocando las 4.0, ¿no? Mentiras, eso ahorita es una revoltura entre bienes y servicios lo que están haciendo ahora. El tema de usuario comercial, como hablaba Ángel ahora, dice que desarrolla actividades de mercadeo, comercialización, almacenamiento y conservación de bienes. Y acá tiene mucho que ver también el tema de las ferias, todas las que son transitorias, van en este lado. Entonces tenemos estos 4, el usuario operador, el de industrial de bienes, industrial de servicios y el usuario comercial. ¿Listo? ¿Preguntas? Me van preguntando, me van diciendo, me van comentando, me van aportando. Dice que hay unas reglas generales.
dice que los usuarios industriales de bienes y de servicios deben estar instalados exclusivamente en las áreas declaradas como zona franca. Aquí es donde tenemos un cambio, si se acuerdan. Profe, Señora, y también pues aportar algo. diga. También hay usuarios de bienes y servicios, como Ah, nosotros. sí, Por ejemplo, ustedes son de bienes y sí, servicios. nosotros, Ah, sí, sí, nosotros, señora, tiene toda la razón. Siga, siga. nosotros vendemos los moldes y también prestamos el servicio de lavado. De lavado. Sí, profe, nosotros, por ejemplo, a panaderías como Bimbo, Ramo, panaderías industriales, les recogemos los moldes, los lavamos, le aplicamos silicona y se los devolvemos. Silicona es como un antiadherente. No, yo no sabía, ¿verdad? ¿Ustedes hacen eso? Sí, sí, profe. ¿Y es que tienen un lavado especial o qué? Son unos tanques y en unos Mm, hornos los secan. Si quieren, en una clase les muestro un video. chévere, debería mostrarnos dentro de 8 días. O si Listo. tiene por ahí, bacano. Sí, chévere, yo no sabía. Sí, señora, tiene toda la razón de bienes y servicios al mismo tiempo. Exacto. Muchas gracias. Bueno, ¿qué más hay aquí? Ah, bueno, cuando habla de principios de exclusividad es que esto es lo único que pueden hacer las zonas francas, pero recuerden que ya tenemos unas variaciones a partir de ahorita de marzo. Acá decía que solamente los usuarios pueden estar dentro del territorio que se declaró como zona franca. Recuerden que no es con esta actualización, ya hay unas modificaciones en tema de territorios que ahorita los vemos. Bueno, de una vez, ¿qué modificaciones hay, muchachos, que trae el nuevo régimen franco en esta parte? Dice áreas declaradas como zona franca, nada más ahí se pueden instalar las empresas. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Jorge. A ver. Profe, por ejemplo, por lo del COVID, a nosotros no, los activos no los podíamos sacar, pero Sí. debido a lo que pasó y toda la pandemia, con este nuevo decreto, nosotros ya podemos, por ejemplo, necesitamos ya no de computador para la casa, para el trabajo en casa. Entonces nos habilitaron la salida de los computadores, la impresora y todo para poder hacer el trabajo desde la casa. Sí, véalo acá. Gracias, Lorena. Esa es una de las modificaciones. Acá nos muestran en esta, por ejemplo, lo que dice Lorena. Entonces, los usuarios industriales de servicios. Entonces dice que básicamente salió por el tema de COVID, el tema de la alternancia. Y les están dejando, pero entonces tienen, según algo que comentaba la funcionaria de la DIAN, pues sí comentan que uno puede salir y todo el rollo y llevarse los equipos para poder trabajar como hace un trabajador normal, ¿cierto? Pero sí tienen que cumplir con una serie de características, por ejemplo, entonces acá dice que el 50% de los empleados, yo no sé a ustedes cómo los van a dejar trabajar, Lorena, no sé si ustedes están trabajando o si de pronto van a empezar a trabajar en alternancia debido a esta facilitación. Nosotros al principio de la pandemia trabajamos desde la casa Ah, y nos habilitaron en el sistema una transacción que para poder sacar los activos, como la ujú, DIAN vigila ese sistema. sí, Y nos quedamos un mes y al mes volvimos y los ingresamos, pero solamente administrativos y solo 3 personas. ok. Sí, eso ya, ahora oficialmente, ya quedó oficializada la salida del trabajo de esa manera. Entonces acá dicen, por ejemplo, que el 50% de los empleados en esa parte del tema de industrial de servicios, aunque por ejemplo Lorena es de bienes y servicios, quedó habilitado, tengo entendido, para este nuevo cambio para los dos tipos, ¿sí o no? Dice costos en el territorio banero nacional que no superen el 30% de los costos totales, o sea que eso es lo que pueden sacar para poder trabajar fuera de el tema de zona franca. Hablando de equipos de telecomunicación, los computadores, tema de software, todo el tema TIC.
Dice que los beneficios son la descentralización de la operación porque no tienen que estar dentro de la zona franca. Dice que adaptación a la nueva realidad laboral, lo que comentaba Lorena, yo ya no sé si estamos en pandemia, pospandemia, este tercer pico otra vez es pandemia, bueno, en fin, estamos en COVID, entonces la nueva realidad es esa, ¿no? Que trabajemos así. El tema de la optimización de la infraestructura, para el tema de movimiento de salida de equipos que se necesiten para poder trabajar y menores costos operativos porque obviamente muchachos, las empresas han bajado costos manejando el tema de alternancia o de virtualidad no, de trabajo en casa, que eso es otra norma diferente al teletrabajo, ¿no? No todas las empresas están en teletrabajo, sino que a raíz del COVID están en trabajo en casa y el manejo de las virtualidades. Bueno, entonces esto es un cambio, ¿no? Dice, bueno, y por aquí hablando de las áreas declaratorias, esperen, es que no sé en qué parte lo vi por acá, en esta no es, donde uno ya puede trabajar fuera del área geográfica de la zona franca, esta, si no estoy mal. Sí, dice, adición áreas no colindantes al espacio originalmente declarado. Entonces recuerden que aquí está declarada un área donde exclusivamente pueden estar las empresas de zona franca. Pero con la nueva 4.0 dicen que ya puede uno declarar áreas que no estén dentro de esa delimitación geográfica. ¿Sí ven? ¿Qué ejemplo podríamos utilizar, muchachos? Una empresa que necesite trabajar, que mire que acá aclaran que puede ser dentro del mismo municipio, es decir, que estamos hablando de Pereira, no de Risaralda, municipio, dentro del mismo Pereira, no, la zona franca queda en donde, Caimalito, o eso es, ¿qué viene siendo eso? Es Pereira. ¿Se considera Pereira? Sí, porque Caimalito es Pereira. Ok, entonces dice, dentro del mismo Pereira o por fuera de Pereira, pero que tenga jurisdicción aduanera, es decir, que tenga un manejo de una autoridad, es decir, que ahí esté, para el caso de Colombia, que esté la DIAN. Y recuerden que nuestra autoridad aduanera en este momento es la DIAN, y para tema de inspecciones antinarcóticos, POLFA. ¿Qué podríamos utilizar, muchachos? Porque la empresa de zona franca necesitaría otro territorio diferente para poder trabajar. Podremos coger a quién. A ver, Juan David, Ángela. Por ejemplo, que Ángela tenga empresa en zona franca y necesite que, como abrir una sucursal en otra parte. Podría ser, ¿cierto? Fuera del territorio, como muchas empresas lo están manejando ahora. Bueno. Dice zonas francas, porque hablaba Ángela, por ejemplo, dice las zonas francas permanentes especiales, bueno, estas es de servicios, pueden convertirse en zonas francas permanentes, que era lo que comentaba Ángela, por ejemplo. Acá esto está muy de tendencia, el tema de desarrollos de clústeres. Sirve mucho para este tema de zonas francas permanentes especiales. Los clústeres, por ejemplo, acá en Colombia tenemos varias, en Antioquia está el clúster de confección, si no estoy mal aquí en Risaralda está el clúster de calzado y está el clúster de KPO, de servicios. Entonces sería interesante, para lo que hablaba Juan Pablo, que dice que le parece chévere el tema del e-commerce, acá en servicios, muchachos, que obviamente por eso es el 4.0, grupos, todos saben que es un clúster. Jorge Mario, ¿qué es un clúster? Jorge. No, señora. ¿No? Juan David. Clúster. No, profe. ¿No? Muchachos, un clúster es una agrupación como de empresas. Es una agrupación de empresas donde, ¿cómo lo puedo especificar? Es como una especie de asociación, como una especie de grupo que apoya empresas que están dentro del mismo sector. Entonces, por ejemplo, hablemos específicamente de la que está acá, la oficina que en la tecnológica. Se llama Clúster KPO.
Entonces, hablando de estas 4.0, el clúster KPO está enfocado a todo lo que son outsourcing, tercerización de servicios. Entonces, recuerden que servicios, muchachos, tenemos 3 tipos, el KPO, el BPO y el ITO. El ITO es todo lo que son tecnologías de la información y la comunicación. El BPO es todo lo de las áreas que implican una compañía, es decir, el área de logística o el área de comercio internacional o el área contable o el de recursos humanos. Y está el KPO, que es el área del conocimiento. Entonces, ustedes son unos duchos en logística y ustedes van a dar capacitaciones en la zona franca donde está Lorena, van a dar capacitaciones a los a las empresas de zona franca sobre proceso logístico, medios de transporte para una exportación, por ejemplo, o empaques y embalajes específicos para el sector, no sé, industrial, ¿sí? Entonces, ese es el KPO, ¿listo? Entonces, acá dice que es todo lo que es ciencia, tecnología, innovación, cultura y conocimiento. Esos son lo que se está dando como outsourcing o tercerizaciones y se está metiendo en tema 4.0 y adicional a eso se está incluyendo como economía naranja sobre todo, ¿sí? Que arrancó con cultura y deportes. Todo eso está abarcando toda la tercerización y los intangibles, todo el tema de servicios, por eso es que el gobierno nacional bautizó esto como 4.0 porque le está metiendo la ficha al tema de los intangibles que le está generando mucho dinero al país desde antes del COVID y desde julio, agosto del año pasado hacia acá. Entonces ahí es donde está como el movimiento de la internacionalización y el dinero, muchachos, y el dinero que está necesitando el país. Entonces los clústeres aquí, por ejemplo, hablando de ese clúster KPO, son varias empresas que manejan todo el tema de tecnologías de la información y la comunicación, es decir, son empresas desarrolladoras de software, de aplicaciones móviles, de las famosas apps, desarrollan páginas web, hay empresas donde manejan el tema de inteligencia artificial, hay empresas como nosotros que manejamos todo el tema del conocimiento, capacitaciones, asesorías, consultorías, y está el tema de donde cualquiera de los dos, los de ITO o los de KPO, podemos también estar en BPO, es decir, que somos el área específica de una compañía que está detrás de, ¿sí? El famoso back office. Si ustedes van, por ejemplo, Juan Pablo va a una empresa, no sé, a la de Ángela, y dice que Ángela tiene el área de comercio internacional, pero Juan Pablo va y no los ve, la empresa de Ángela sí los tiene porque la tiene tercerizada, ¿sí? La manejan por otro lado, pero la empresa sí la tiene. Es como eso el tema de clúster. Entonces ahí estamos todas esas empresas que estamos con ese mismo enfoque y lo que hace el clúster es que no entro yo como ITC asesoría, sino que entro como el clúster de KPO a participar en proyectos, a hacer solicitudes a las entidades del gobierno nacional, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al de Tecnologías de la Información, como para ir avanzando en manada, no yo sola, y para obtener beneficios para todos los del sector. Eso es como un clúster. Entonces, por eso pasan de especiales y se les da la opción de permanentes para que ya también tengan esos beneficios que no tienen por ser especiales, ¿sí? Todos los usuarios tienen beneficios y requisitos que cumplir diferentes de acuerdo a su manera de constitución. Entonces, una cosa es ser especial y otra cosa es ser permanente. Entonces, como permanente voy a tener más beneficios que estar dentro de una zona franca especial. Es básicamente como eso. Bueno, esa es una modificación. ¿Qué más tenemos por acá? Dice garantizar que el desarrollo del objeto social y que la actividad generadora de renta se produzca exclusivamente en la zona franca. Esa sí creo que no ha tenido ninguna modificación. La idea, muchachos, es lo que esté en la Cámara, el objeto de la Cámara de Comercio. Si yo digo que yo produzco, confecciono, comercializo y vendo calzado, entonces yo no voy a estar haciendo producción, venta y exportación de, no sé, de agroindustria, algo de comida procesada, pues. Entonces a eso se refiere como el tema de que se garantice el objeto social. Y esto se encarga el usuario operador, ¿no? También, de estar revisando ese tipo de cositas. Dice que el servicio ofrecido por el usuario industrial de servicios
deberá ser prestado exclusivamente dentro del área declarada como zona franca. Yo les daba el ejemplo que Lorena me dijo que no están allá. Ellos querían ir allá en una agencia de aduanas que se iban a instalar dentro de la zona franca para prestarle los servicios a las empresas de la zona franca. Es decir, que si yo voy a exportar o importar y requiero, no sé, de una agencia de aduanas para algún tipo de procedimiento, entonces no voy a buscar a los que están por fuera, en Pereira, en Bogotá, en pasos fronterizos, sino que utilizo la que está dentro de la zona franca. Creo que también yo les hablaba de poner una entidad financiera, sería muy chévere, un banco que esté dentro de la zona franca para que preste servicios solamente a los usuarios de zona franca, sería también interesante. Les hablaba del tema de las universidades, que también sería interesante, que si le coge uno la tarde, pues que no vaya a llegar tarde todos los días a la universidad, sino que estoy ahí un pasito porque ahí está la universidad dentro de la zona franca, es como ese tipo de cosas, listo. Dice que no podrá haber desplazamiento fuera de la zona franca de quien presta el servicio. Recuerden entonces que ahora no, creo que no hubo modificación al respecto, ayúdenme. No podrá haber desplazamiento fuera de la zona franca de quien presta el servicio, es decir, la empresa donde trabaja Lorena no puede prestar servicio, no se puede desplazar a otra parte. A partir de este momento, sí lo pueden hacer, a partir del 15 de marzo del 2021. Lorena, ¿cierto? ¿O entendí mal? Ayuda al público. ¿Cómo así, profe? O sea que Dice sí que podemos. Dice, no podrá haber desplazamiento fuera de la zona franca de quien presta el servicio. Es decir, que la empresa que está dentro de la zona franca no puede prestar el servicio en una parte que esté fuera de zona franca. No, porque la No puede actividad vender sus generadora de servicios. renta no puede prestar fuera de la zona franca. Esa continúa igual entonces. Sí, sí, señor. Ok, listo. Muchachos, preguntas, aportes, algo que opinar. Bueno. ¿Qué más dice? El usuario industrial dice que puede contar con oficinas de los órganos de gobierno o administración fuera del área declarada como zona franca. Entonces, las oficinas de los órganos del gobierno son la autoridad aduanera, todo lo que es la POLFA, la antinarcóticos, la DIAN. En el caso, por ejemplo, de la zona de Pereira, la DIAN tiene oficina dentro de la zona franca, en el Valle tienen oficina dentro de la zona franca. Hay unas que no lo manejan, sino que la aduana, por ejemplo, va a la zona franca a hacer el trámite que se tenga pendiente. No todas las zonas francas o no en todas las zonas francas hay oficinas de la autoridad aduanera o entidades del gobierno dentro de zona franca. Los bienes que adquiera el usuario industrial para la prestación de los servicios portuarios se podrán utilizar por fuera del área declarada como zona franca, ¿cierto que sí? Ángela. ¿Sí o no? No, profe. ¿No? ¿No qué? Usted me está preguntando que Sí. lo segundo. Ajá. Dice que los bienes que adquiera el usuario industrial para la prestación de los servicios portuarios se podrán utilizar por fuera del área declarada como zona franca. Profe, no, la verdad no sé. Yo creo que sí. Sí, total, muchachos. Recuerden que ustedes necesitan como empresarios, no sé, exportar en la salida, como decía Jorge Mario, la salida del territorio o el ingreso a territorio que vaya a manejarse el tema marítimo, entonces entra por temas portuarios. Los puertos hay unos puertos que están declarados como zona franca. Ay, espere, yo me acuerdo cómo se llama. Ay, se me olvidó cómo se llama. Espere, ahorita más adelante se los muestro. Pero para poder utilizar estos servicios, pues sí nos toca salir de zona franca para poder que la mercancía salga o ingrese a territorio aduanero nacional. ¿Sí? Pues puede sonar muy bobo, pero ese es uno de los requisitos.
o es uno de los servicios que puede obtener la zona franca. No sé si me hice entender. Muchachos, ¿sí o no? Si Juan David necesita exportar y está dentro de la zona franca y va a salir por medio de transporte marítimo, pues utiliza los servicios de la sociedad portuaria que está en, no sé, en Cartagena, no está dentro de la zona franca. ¿Listo? ¿Sí o no, Juan David? Sí, profe. Ah, bueno. A ver. Bueno. Dice, una zona franca permanente especial de servicios que no involucre movimiento de carga, ¿sí? El ejemplo que nos daba Lorena, ellos son de bienes y de servicios. Entonces aquí solamente de servicios, no hay nada, no hay movimiento de bienes. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrá autorizar que los empleados realicen su labor fuera de la zona franca, que era lo que nos comentaba Lorena, por ejemplo, por el tema de pandemia, bajo cualquier sistema que permita realizar el trabajo a distancia. Se deberá acreditar que al menos el 50% de los empleos estén pues como en esta parte o estén trabajando de esa manera. Que recuerden que aquí es donde hubo la modificación, o yo no digo que modificación, yo digo que se hizo como una especie de oficialización. No sé ustedes qué creen. ¿Sí o no? Muchachos, ¿qué pasa? Pensé que venían más adelantinosos hoy. Jorge Mario, ¿qué opina? Profe, que sí, fue una oficialización porque pues ya varias empresas venían pensando en realizar ese, ese movimiento. Tocaba, ¿cierto? Entonces, sí, entonces, por ejemplo, pues le pongo el ejemplo de Audiofarma. Antes de la pandemia ya estaban pensando en enviar gente a trabajar hasta la casa y le están dando un auxilio de como de servicio para la luz. En vez Sí. en vez del transporte le están dando un beneficio para la energía. Ah, interesante. Sí, yo también pienso que es más como que lo oficializaron. Bueno, listo. Costa Afuera, muchachos, se llama eso. Zona franca permanente, Costa Afuera. Dice que se permite tener y utilizar embarcaciones de apoyo y los equipos que sean indispensables para el traslado de hidrocarburos, que estén fuera pues del área continental o insular, que estén, mejor dicho, por fuera de la delimitación de la zona franca. Y que la mercancía siempre y cuando tenga una relación directa con la actividad de desarrollo de explotación que tenga la compañía. Entonces, por ejemplo, estas zonas francas permanentes costa afuera son algo de, como con tema de petróleo que tenga que ver como con extracción, por ejemplo. Son unos ejemplos de costa afuera. Bueno, aquí dice que las ambulancias, vehículos de bomberos, de rescate, de emergencia y cosas y similares, dice, en calidad de socorro o auxilio para afectados por desastres, calamidades públicas, emergencias operacionales, para atender las necesidades de recuperación, rehabilitación y reconstrucción por el impacto de estos eventos o para prevenir los mismos, pero pues, no sé, esto es lo que hacen siempre, ¿no? Ok. A esto se dedican este tipo de compañías. Bueno, ¿cómo se declara una zona franca? Por allá Lorena decía que una vez dije que aprobación o algo así, o sea, Lorena decía declaratoria y ese es el nombre técnico. Una zona franca se declara zona franca, es decir, que ya está oficializado por parte actualmente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, es el que declara las zonas francas. Es decir, que ya está oficializado para trabajar, por decirlo así. Entonces dice que tienen que cumplir para poder que les den declaratoria. Dice, primero que tienen que ser una persona jurídica. Muchachos, ojo que esto fue un cambio que hubo en la zona, en el régimen franco, antes de donde dice que debe ser, constituirse como una nueva persona jurídica. Anteriormente, si, no sé, Juan David SAS es una empresa de exportación, ¿cierto? Que está ubicado, no sé, en la ciudad de Armenia, y quería estar dentro de la zona franca internacional de Pereira, entonces él se venía como Juan David Sass
a la zona franca internacional de Pereira y ahí ponía su empresa, ¿sí? Después, en el cambio que hubo, la modificación que tuvo el régimen franco, dice, no, tiene que ser una nueva persona jurídica. Es decir, que Juan David Saz, que lleva 10 años en el mercado, no puede venir a montar su empresa en zona franca, sino que tiene que ser un Juan David Marín Limitada, por ejemplo, ¿sí? Una razón social totalmente diferente, así lo que todo social sea el mismo. Ese sí se puede ir a constituir o estar dentro de la zona franca. Le constituyan como declaratorias, claro. Actualmente funciona igual. Debo ser una razón social nueva para tener beneficio o para poder estar dentro de zona franca. Dice que informar los nombres e identificación de los representantes legales, miembros de la junta, los socios, los accionistas y los controlantes directos e indirectos. Muchachos, todos los que tengan que ver con esta parte de directrices en la parte administrativa, hay que pasarle todo el dato al ministerio, quien a su vez ¿cómo se dice? En alianza, en compañía con la DIAN, ¿sí? Verifican los datos de estas personas que están acá. ¿Qué datos van a verificar? Que no tengan ninguna sanción, ni aduanera, ni tributaria, ni cambiaria, ni fiscal, que no le estén debiendo nada en estas áreas, que no estén, mejor dicho, que tengan su hoja de vida súper limpia, en pocas palabras, ¿sí? En OEA, no sé, en zonas francas, creo que también debe funcionar lo mismo, no lo he leído estrictamente en el decreto. Si Lorena sabe, me corrige. Hay unas personas donde están teniendo como sanciones con la DIAN, pero tienen una, ¿cómo se llama eso? Han organizado como el medio de pago, la forma de pago con la DIAN y vienen pagando su deuda, no sé, digamos de manera mensual. Entonces, si están cumplidos con esos pagos de esa mora que le den a la DIAN, entonces es válido para que puedan pasar la solicitud de zona, para zona franca. Los socios o los miembros. Dice, el solicitante, los miembros de la junta directiva, los representantes legales y accionistas deben estar inscritos en el RUT. Muchachos, si ustedes hacen algún tipo de actividad diferente a donde ustedes laboran, no sé, están trabajando en X empresa, pero Jorge Mario, adicional a eso, tiene conocimientos o lo llaman de empresas o amigos y le pagan por un servicio adicional que prestan logística, o venga, ayúdeme con tal documento, o usted sabe, no sé, tiene conocimiento de empacar o de etiquetar una mercancía que va para Estados Unidos y yo le pago. Entonces eso, por ejemplo, Jorge Mario tiene que tener un RUT como Jorge Mario con esa actividad económica. ¿Listo? Lo ideal es que tengamos un RUT. Les recomiendo que tengan un RUT. Ustedes no saben en qué momento puedan hacer algún tipo de asesoría o consultoría aparte de lo que hacen ustedes en el diario. No sé si ustedes trabajan adicional en algo diferente a diferencia de Juan Pablo. Juan Pablo con el trabajo que tiene creo que está full. Jorge Sí, Mario. pero yo no más. También uno ¿Sí? nomás. Bueno. Si tengan algo adicional, entonces saquen ese RUT, muchachos. Igual tengan ese RUT como profesionales, que eso también les sirve. Así nos vayan a rastrear por todos los sistemas informáticos de la DIAN, pero es interesante y se recomienda que lo tengan, listo, que lo saquen como profesionales, ya que ustedes ya están terminando. ¿Terminan este año, sí o no? Sí, señora. Sí, José. Brutas, hay fiesta de fin de grado. Dice, anexar certificado de existencia de representación legal, es decir, todo lo que es el tema de Cámara de Comercio de la constitución de la empresa, donde obviamente tengan el objeto social, que recuerden que lo vimos anteriormente, que debe funcionar dentro de la zona franca. Y dice que así, lo que deben, la actividad que van a desarrollar dentro de la empresa. Presentar un conjunto completo de estados financieros, muchachos, todos los estados financieros, es decir, toda esa parte contable, toda esa parte tributaria, hay que presentársela al ministerio. Eso ahorita les cambiaron como los nombres, pero bueno, todo lo que es el balance, el estado ahora se llama ganancias y pérdidas,
las razones financieras, toda esa parte hay que presentarla a la DIAN para saber si es viable la declaratoria, si es viable que ustedes como empresas estén dentro de zona franca. No haber sido sancionados con cancelación de la habilitación o autorización como operador de comercio exterior. Es decir, decíamos que, ¿quién era? Juan David SAS está exportando hace mucho tiempo y ahora es Juan David Mar Ilimitada, ¿cierto? Pero entonces ya trae una trayectoria, es decir, que no haya tenido faltas dentro del comercio exterior, ¿sí? Cuando acá dice sin haber sido condenados por la comisión de los delitos, recuerden que dentro del estatuto aduanero hay sanciones, hay 3 tipos de sanciones. Las sanciones leves, graves y gravísimas. Dependiendo del tipo de sanción, es obviamente el valor en VT que uno tiene que pagar, con posibilidad cuando son gravísimas de cancelación de la actividad económica de la empresa por un tiempo o definitivo. Generalmente, según este nuevo estatuto, uno tiene cancelación de la actividad de internacionalización. Por ejemplo, si vienen exportando, creo, si no estoy mal, es por 5 o 6 años que queda uno sancionado para no ejercer la actividad internacional, ¿sí? Al 5º o 6º año ya puedo volver a solicitar el código como exportador o la autorización. Entonces, que no hayan cometido ninguna falta, muchachos, listo. Hay faltas leves es como que me equivoqué en la subpartida o liquidé mal, utilicé mal la tasa representativa del mercado para liquidar los valores aduaneros, o yo traía una mercancía importada de, no sé, de China y la metí como si fuera con preferencias arancelarias de Chile, entonces me equivoqué pues como en la modalidad, ese tipo de cosas, listo. Bueno, listo. Tienen que presentar un plan maestro. Aquí dice que un plan maestro de desarrollo general de la zona franca. Es como un estudio de mercado, muchachos. Como un estudio de mercado que deben presentar y que ¿qué debe tener? Debe tener el resumen ejecutivo del proyecto, de qué se va a tratar. Esto es como un plan de negocios o un proyecto, no, un plan de negocios más que un proyecto. Sobre qué va a ser la empresa que va a estar dentro de la zona franca, qué se va a dedicar, dice, detalle el proyecto de la inversión, cuánto va a invertir y cómo lo va a ir, como el cronograma, cómo lo va a ir gastando y en qué actividades, el cronograma, lo piden de manera anual, tanto en inversión como en empleo. Recuerden que hay unas zonas francas que es requisito generar empleos, una cantidad de empleos, dependiendo del año, una cantidad de empleos específicos. ¿Cuál va a ser el impacto económico y el beneficio social para la región, señora? Y también depende del monto de los activos. Ahí Es la depende cantidad del dinero. Cuántos clientes ve, cuántos empleados se debe tener. Un rango depende del dinero que tenga la empresa. Ok. Cantidad de empleados también. Sí, por ejemplo, nosotros Sí. debemos de tener 20. Y si se va ¿Mínimo? uno, tenemos que reponerlo, sí, porque trimestralmente le pidamos al ministerio el informe y esos empleos no se pueden disminuir. Lorena, ¿y cómo sustentan? ¿Con hojas de vida o cómo? Porque yo puedo poner ahí que tengo 21 empleados. La Y los auditoría nombres. externa nos vienen y nos miran las afiliaciones, todo, que ya estemos cumpliendo con el requisito. Ok, muchas gracias. Eso me hizo acordar cuando el inspector de aduanas hace las visitas a las empresas de no zona franca, ¿sí? Y cuando antes de hacerle la visita, muchachos, pues mandan como un listado de lo que tienen que hacer, y Lorena me hizo acordar, el inspector de aduanas viene a revisar, ¿recuerdan la declaración juramentada que vieron allá en los conceptos? ¿Se acuerdan? Declaración juramentada. Esa Sí. declaración juramentada, el inspector de aduanas viene a hacer la visita en las empresas a ver si, a corroborar pues que la empresa exista y que lo que se contó documentalmente, físicamente sí se haga, sí, que sí se haga el proceso, que sí tengan los empleados. Y dentro de esa lista le dicen a uno, necesito los soportes de la nómina. Y uno dice, nómina, pero es que es exportación y vienes a revisar un documento. Y entonces, efectivamente, ellos piden
nóminas, piden salarios, piden pagos de seguridad social, piden los contratos de trabajo. De eso me hizo acordar Lorena, que nada que ver con una declaración o un documento para exportar, pero sí corroboran esa información. A nosotros nos dicen que hasta nos pueden pedir el registro de ingresos, como nosotros marcamos allá en la talanquera, en la portería. Ujú. Pueden pedir ese registro de que las personas sí estén ingresando a laborar en la zona franca, que no sean en otro lado y estén registrados ahí. Yo he visto que dentro de las visitas que he hecho y cuando me tocó trabajar en la Tebaida, el usuario operador es bien, el reglamento o los requisitos de zona franca son bien estrictos en esa parte, ¿cierto? Y no puede entrar cualquiera, eso es con el permiso del permiso del permiso. Ah, sí, si uno tiene un visitante, lo debe de registrar en la plataforma y si es mercancía, debe tener el ARI para poder ingresar. De resto, no, nada ingresa. Ujú. Son bien cuidadosos con ese Y tema. tampoco nada sale. Si usted tiene una bolsa y ahí le miran qué es, por qué y todo. Ay, sí, se siente uno más vigilado en esa entrada. O hay que portar el carnet también. Cuando uno no porta el carnet, eso es otro chicharrón para uno poder entrar o salir. Bien interesante. Bueno, dice que el usuario operador debe presentar el plan de promoción para la internacionalización de la zona franca que llevará a cabo con los potenciales usuarios calificados. Ese usuario operador que yo les contaba ahorita, miren que cuando estaban cuando estaban dando a conocer la zona franca internacional de Pereira, la menciono porque me tocó el proceso en las capacitaciones y en las charlas a donde nos invitaban. Él era el que iba y decía, bueno, este es el plan, mostraba la maqueta, cómo iba a quedar la zona franca, qué beneficios, o sea, contaba todo esto, los beneficios para las empresas, cuánto iban, qué lotes o qué metros cuadrados de lotes iban a vender, o si se iba a vender como el local como tal, cuánto iba a costar, cuánto era lo mínimo, y que cómo iba a promocionar esa zona franca para que fuera atractivo para los empresarios en el tema de exportación, de importación, bueno, todo el tema de internacionalización. Sí les toca hacer eso y empezar a implementar ese plan de promoción cuando ya les dan la autorización pues como del terreno, dónde va a ser el terreno, qué accesos tiene, toda esa parte la tienen que contar. Dice que en el caso de zonas francas especiales, el usuario industrial deberá presentar el plan de promoción de internacionalización del proyecto de inversión, igual de que se va a tratar la zona franca especial. Acá más adelante vamos a ver que cuando es para ferias y eso tienen que informar con unos días de anticipación, ejemplo, a una feria, de qué se va a tratar, cuánta gente va a venir, de dónde va a venir, todo ese proceso. Dice anexar los estudios de factibilidad técnica, económica, financiera, de mercadeo y jurídica. Muchachos, esto es con todos los juguetes para ya entrar a un estudio por parte del ministerio. Listo. Por eso ustedes comentaban por allá que cuáles eran los beneficios de estar en zona franca, y es el tema de promoción de la región, de ser más competitivos, porque toda esta parte ya está analizada y va a tener una viabilidad. Bueno, lo que hablábamos acá, no tener deudas con la DIAN en las tres áreas que yo les decía, tributaria, aduanera y cambiaria. Dice que deudas exigibles. Acreditar que el área que se pretenda ser declarada como zona franca pueda ser dotada de servicios públicos domiciliarios, ¿no? Ojo, obvio, para poder trabajar. Y acreditar que el proyecto se va a desarrollar acorde al plan de desarrollo municipal o distrital. Muchachos, yo no sé si ustedes alguna vez han revisado esto en las páginas de la gobernación, en las páginas de la alcaldía, el plan de desarrollo del municipio y del alcalde y del municipio, del departamento y del municipio. No sé si alguna vez lo han chismoseado. ¿Les da pereza o no les ha interesado? Eso, por ejemplo, las universidades, no, pues todos tenemos que ver como con ese proceso. Si se quiere, en el caso de ustedes, en el tema logístico, por ejemplo, específicamente, quieren, no sé, cómo montar un proyecto relacionado como en el tema, tiene que ir acorde con los famosos COMPES
y con el desarrollo del alcalde y del gobernador de, ¿cómo se le podrá decir? Del que esté pues en la, para no decir de turno, el que esté en el momento, ay, ayúdenme, un sinónimo, que esté en el momento gobernando, pues, ¿sí? Entonces, mirar cuál es su plan de desarrollo. Ellos tienen que subir el plan de desarrollo, tanto alcaldes como gobernadores, en la página de ellos para que uno lo pueda ver, que si se vaya desarrollando acorde al municipio. Si han visto, no sé, Pereira empieza antes de Semana Santa, si no estoy mal, ya empezaron el alcalde y el gobernador de Risaralda y de Pereira y el alcalde de Dos Quebradas empezaron a presentar el plan de logístico, muchachos, el tema de infraestructura, el tema de rutas, puentes, que se van a hacer a partir de este momento. No sé si se dieron cuenta. Todo lo que se viene ahora, carreteras, puentes, ¿cómo se llaman esos puentes que son el que va a haber por el aeropuerto para tener acceso al aeropuerto? No sé si se dieron cuenta. Eso no es puente Levante, que es alto. ¿Cómo se llama eso? Logístico. Elevado. Gracias, ay Lorena, ay Dios mío. Puente elevado, que van a hacer para llegar a tener acceso al aeropuerto, por ejemplo. Y van a haber hecho muchas vías, también a los pueblos, acá cerca. Va a estar como interesante y La Plata ya está. Se supone que ya están deben estar empezando actividad de construcción en temas de infraestructura. ¿Sí sabían? Todo eso tiene que ir acorde con los planes de desarrollo que ellos tengan y hay que tener en cuenta los COMPES. Los COMPES son como las directrices que da el gobierno nacional para un área específica. Entonces, yo no sé si ustedes sabían que hay un COMPES de logística, ¿sí sabían? Lo dictaminó el gobierno nacional, presidencia, COMPES logístico. Tienen que estar pilosos con ese COMPES, hay muchas cosas que les pueden beneficiar a ustedes y con lo que pueden saber en su actividad en la universidad. Hay un COMPES como de rutas, puchica, se me olvidó, que tiene también que ver como con logística de rutas, que, bueno, va con lo que es lineamientos de tema internacional de parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del parte de infraestructura también, para el desarrollo del municipio, de la región y del país. Entonces es bien interesante. Entonces todas esas cositas tienen que ir acorde con, ¿listo? Entonces si yo sé que voy a solicitar zona franca, declaratoria de zona franca, otra vez aquí en Pereira, entonces tengo que mirar cuál es el plan de desarrollo del departamento y de la ciudad que beneficie dentro de mis objetivos aquí, en este plan de negocios, ¿sí? Que yo lo relacione aquí como mis objetivos, como qué beneficio social o qué impacto social y económico va a generar de acuerdo a ese plan de desarrollo. Entonces, todo esto tiene mucho que ver y va enlazado también para que le den a uno la declaratoria, para que vean que uno se iba pensando en la región, en que prospere la región y el departamento, ¿sí? Es eso. Bueno, bueno, acá siguen más, dice, acreditar que el proyecto se encuentra conforme a lo exigido por la autoridad ambiental. Recuerden que tenemos tendencia internacional en tema verde y es una tendencia europea que tenemos que ir implementando ya hace unos añitos hacia acá. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar el tema verde? ¿Cómo vamos a ayudar con el medio ambiente? En ese tema de la construcción y eso, ¿cómo se va a manejar? ¿Qué tanto vamos a afectar el río? ¿Por dónde va a navegar? O sea, se va a hacer el tránsito, el transporte intermodal para llegar a puerto, por ejemplo, ese tipo de cosas. Dice aportar con la solicitud inicial plano topográfico y fotográfico donde va a estar ubicada la zona franca. ¿Sí? Bueno, ¿dónde va a estar? Y ese terreno, ¿cuántos metros cuadrados tiene? ¿Dónde está instalado? Muéstrame fotos. Si hay algún derrumbe, ¿qué posibilidades hay de que ocurra algo? Afecte algo a las empresas que están dentro de la zona franca. Toda esa parte. ¿Qué tan fuerte es el terreno? Presentaré un cronograma en el que se precise la realización del cerramiento del 100% del área declarada como zona franca antes del inicio de la operación propia de la actividad. ¿Sí? No sé si ustedes observaron
la de la Tebaida ya estaba lista cuando yo la conocí, pero la de acá de Pereira sí se vino haciendo como paso por paso a medida que a medida que iban como creciendo, el usuario operador venía también como promocionando y consiguiendo empresas para que estuvieran instaladas dentro de Zona Franca. El cerramiento se vino haciendo después. Incluso hubo muchos problemas acá en esta parte de tema topográfico y de tema, sí, se puede decir que ambiental, cuando había invierno. Eso al principio, muchachos, ese terreno se inundaba. Yo no sé si a la empresa de Lorena le tocó, yo creo que llegaron después cuando ya lo habían organizado, porque había muy poquitas. Todo ese terreno se inundaba, muchachos. Todo, tanto que el usuario operador tuvo muchos problemas para seguir con la promoción y venta de, y les tocó hacer, ¿cómo se llama? Esas cosas de contingencia para los terrenos. ¿Cómo es que se llama eso, muchachos? Eso que pone uno, no son jarillones, son, bueno, para retener el agua. Gaviones, ¿cómo es que es? ¿Cómo? Gaviones, ¿no es gaviones? ¿Cómo es? No, eso tiene, pero es por ese lado. Bueno, pues para contener todos esos terrenos y darle salida al agua por otro lado o organizar pues para proteger del agua. Eso tocó hacerlo varias veces y se le demostró al gobierno nacional pues que se venía haciendo y que se pudo organizar y procedieron seguir con la resolución de declaratoria de zona franca. Eso estuvo complicado al principio. Relacionar los equipos que se utilizarán en carga, descarga y pesaje para el ingreso y salida de las mercancías de zona franca, obviamente para bienes, ¿no? Tienen que demostrar qué van a tener. O sea, tienen que tener todo. Postularse o postular al usuario operador, quien es el que va a administrar esa zona franca. Comprometerse a establecer un programa de sistematización de las operaciones de zona franca. Entonces, como hablábamos en tutorías pasadas, las zonas francas tienen unos sistemas de información. Lorena, ¿cómo es el llama el de ustedes? Usted nos había dicho cómo llamaba el de allá. El Apolo. Apolo. Entonces, no todas las zonas francas tienen el mismo, ¿sí? Listo. Estos 16 pasos son los que uno tiene que presentarle al ministerio para que uno tenga la opción de declaratoria de zonas francas. ¿Cómo la ven? ¿Qué dice Juan David? 16 pasitos. Juan David. Profe, mucho papeleo. ¿Pero justificable o no? Sí, profe, claro. Dígame, Lorena. Esa es como, pues nosotros tenemos allá una cartilla de calificación, eso es como lo mismo. Sí. Ahí está todo el proceso, eso es lo que presentó la empresa para calificarse en zona franca. Y eso se llama, Sí. allá le dicen es que la cartilla de calificación. Sí, y todo ese paquetico les tocó presentarlo para ir a estudio. Sí. Y eso es. Con videos y todo eso. Eso, fotos. Me imagino que les mandaron también a pedir fotos, cositas adicionales. Sí, todo ese paquetico es el que deben presentar. Un cambio que dice ahora que esto se demoraba 18 meses en dar declaratoria con el 4.0, dice que pasó a 6 meses. Va a pasar a 6 meses el estudio para declaratoria. Ese es otro cambio que hubo. Bueno, tenemos esos 16 pasos. Casi todos he visto yo dentro de la normatividad, por ejemplo, para las comercializadoras internacionales, muchachos también piden algo, no tanto, pero sí piden muchas cosas muy parecidas acá para declaratorias de zona franca, para constituirse en comercializadoras internacionales. Y como ahora todos con 4.0, la 6, por ejemplo, también tiene que tener, siempre han pedido un sistema de inventarios para las comercializadoras internacionales. Pero ahora, a partir del manejo del ministerio, están pidiendo que ese control de inventario sea sistematizado, lo mismo que están pidiendo acá. Entonces ya
debe uno comprar como un programa o no sé, uno como dentro de su empresa, cómo lo va a manejar de manera de TIC. Eso ya lo están enfocando mucho a TICs, a 4.0. Acá básicamente ya estos como los temas como técnicos. Dice que requisitos del área del territorio geográfico. Acá dice entonces que ser continua y no inferior a 20 hectáreas. Ojo que aquí recuerden que tenemos un cambio o una modificación acá en estas 4.0 que ya lo vimos ahora. Recuerden que ya se puede solicitar, ¿qué se hizo? Acá, recuerden que ya podemos pasar a una área no declarada, ¿sí? Entonces acá dice que sea continua y no inferior a 20 hectáreas. Tener las condiciones necesarias para ser dotada de la infraestructura de las actividades que se van a desarrollar, es decir, que todas las empresas que estén dentro de la zona franca puedan desarrollar sus actividades sin ningún inconveniente. Que esta no se esté realizando las actividades que el proyecto planea promover, es decir, que ya se esté haciendo, ¿no? No es la idea. Apenas se va a empezar a organizar. Para el caso de las zonas francas permanentes, contar con un área mínima de 150 metros cuadrados para las oficinas de las entidades de control y 1.500 metros cuadrados para el aforo o la inspección aduanera. Recuerden que esta palabra aforo dentro del estatuto aduanero ya cambió. Allá recuerden que hay un aforo. ¿Cuál es el aforo logístico? Ángela, logísticamente, ¿a qué me refiero yo con un aforo? Ángela. Profe, es como un límite. Como un límite. ¿Logísticamente? No, profe, no sé. El aforo Profe, en el... Sí, no es dígame. como el peso del producto. Sí, es el peso, es el envolver, por ejemplo, la mercancía, aforarla. Este es como el proceso de aforo en tema logístico. Este aforo se tomó en la modificación del Estatuto Aduanero en el 2016 para tema aduanero. Entonces, cuando uno le hablaban de aforo, uno tenía que saber, bueno, será aforo logístico aduanero, porque el aforo aduanero era la misma inspección. Nos habían cambiado la palabrita, no el concepto. Y actualmente en el 2019 volvimos a hablar de la inspección. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? Las zonas permanentes especiales deberán contar con un área adecuada para las oficinas de las entidades de control. Pues sí, ya lo vimos ahí. Miren, ojo, miren que específicamente, muchachos, tienen un metraje para las autoridades aduaneras, ¿sí ven? Para el tema de bodegajes, para cuando se vayan a hacer las inspecciones. Bueno, ¿qué más? Tema técnico. Excepciones, dice, continuidad del área no será exigida cuando el área se encuentre separada por una vía pública, un accidente geográfico, una construcción o un espacio público. Esa es pues como la excepción de que no sea continua como nos lo dice al principio. Dice que las 20 hectáreas no aplica para las zonas francas permanentes especiales. Recuerden que las especiales no son tan grandes como ¿cómo se llaman las otras? Sí, las permanentes, ¿cierto? Recuerden que las especiales es para casos específicos o para actividades específicas. Bueno. Acá ya pues es tema como para cada zona franca. Para las permanentes les piden, estos son como los requisitos. De pronto aquí en el nuevo estatuto, vuelvo y reitero, yo no sé si ustedes dentro de las charlas no escuché, porque me imagino que ya es un tema muy específico, pero si alguien lo escuchó dentro de las modificaciones me dice, estos son como los requisitos para zonas francas permanentes, allá son los requisitos específicos. Dice que tener al 5º año al mes 5 usuarios industriales de bienes o servicios vinculados, patrimonio líquido de 23.000 salarios mínimos mensuales, una inversión de 46.000 salarios mínimos dentro de los 5 años siguientes a la declaratoria, es decir, a partir del 6º año. Ya somos temas más técnicos, más específicos. Para las zonas francas de parques tecnológicos, estos son como los requisitos que deben cumplir. Dice que mantener durante la vigencia de la zona franca al menos un usuario industrial,
por ejemplo, Lorena nos decía, para ellos debe tener 20 no empleados, pero bueno, empleados dentro de la compañía, ¿no? En esta dice que debe tener un usuario calificado, que debe postular a un tercero como usuario operador de la zona franca, que debe tener un cerramiento en toda el área declarada, ¿sí? Bueno, esto es como para que lo vayan sabiendo. Estas son las costas fuera. Mira acá la foto, por ejemplo. ¿Sí ven qué chévere? Esto se ve mucho, obviamente, en la costa, Santa Marta, Cartagena. En Santa Marta lo vi mucho, se ve mucho cuando uno va aterrizando. Yo no sé si ustedes saben, alguna vez han chismoseado en la aterrizada, se ve bien bonito y tiene la carretera de acceso a la ciudad. Es bien bonito. Dice, presentar solicitud por parte del operador del contrato suscrito a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. ¿Qué actividades pueden hacer las que están costa afuera? Estas que están acá. ¿Sí? Dice evaluación técnica, exploración, producción de hidrocarburos, logística, comprensión, transformación, liquefacción de gas y las que más tengan que ver con el proceso de hidrocarburos. Las zonas francas, costa afuera. Bueno. Para los industriales y comerciales, estos son los requisitos. Dice que sean persona jurídica, pues eso obviamente va dentro de la Cámara de Comercio. Al no ser persona jurídica, dice razón social, objeto social, los representantes, los suplentes, presentarle el registro en Cámara de Comercio, decir qué proyecto van a desarrollar dentro de la zona franca, qué actividad pues, hacer el estudio de mercado, el paquetico que hablábamos. Y en inversión y empleo tienen que, estas son como las exigencias, ¿sí? Entonces dice activos fijos menores a 500 salarios mínimos, no hay exigencia de inversión, pero tienen que generar empleo directo, ¿sí? Entonces 7 personas mínimo, entonces 3 a la puesta en marcha del proyecto, 2 al año siguiente y otras 2 personas adicionales en el tercer año. Y así, ¿sí ven? Van incrementando, les va incrementando el activo fijo, aquí ya les exigen una inversión mínima y aquí ya les exigen una cantidad de empleos más grande. Imaginen que se pasar de 7 a 20 empleos, por ejemplo. Bueno. Las permanentes especiales, estos son los requisitos. Dice que acreditar los requisitos generales de zona franca, es decir, los que ya vimos, los específicos que ya vimos. Dice que ejecutar dentro de los 3 años siguientes a la declaratoria el 100% de una nueva inversión. Deben empezar a tener movimiento. ¿Qué más tenemos por acá? Las de bienes, por ejemplo, dice que realizar una nueva inversión de 150,000 salarios dentro de los 3 años siguientes, crear 150 nuevos empleos directos dentro de los 3 años. No sé en esta zona franca, Lorena, si a ustedes les exigen desde ustedes 20 van a exigir más adelante, o ni idea, van a exigir más empleados obligatoriamente. Y aumentamos los activos, sí. Okay. Eso es como un rango. Bueno, ¿qué más? Bueno, es como tema que van haciendo el segundo año. Dice el segundo año de la puesta en marcha del proyecto será mantener el mínimo del 90% de los empleos. Bueno, las de servicios, que esto ya debe tener una modificación acá por las 4.0. Esto ojalá en el decreto, ¿sí? Bueno, nueva inversión por monto superior a 10,000 salarios y hasta 46,000. Creación de 500 nuevos empleos o hasta más. Bueno, lo que dice Lorena, a más inversión, más generación de empleo. En este caso, por ejemplo, a más inversión, miren que en este caso piden menos empleados por año. Las agroindustriales, si ustedes cayeron en cuenta, el nuevo cambio en zonas francas son las actividades. Anteriormente en eran actividades muy específicas, usted sabía en qué sectores básicamente estaban las zonas francas. Con este nuevo se ampliaron los sectores, eso está por aquí.
Ya el café, por ejemplo, está incluido dentro de las zonas francas que anteriormente el café no estaba ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde la vi? ¿Dónde la vi? Muchachos. Ah, pues aquí. Hay para el sector que hablaba Juan Pablo, por ejemplo, ¿qué sectores nuevos hay? Entonces está todo lo del e-commerce, está toda la actividad de ustedes, muchachos, la logística se vuelve cada vez más importante. Yo no sé si ustedes han notado, pero a medida que se van haciendo actualizaciones en el estatuto aduanero, a medida que se va modernizando el comercio internacional, el tema logístico cobra más importancia en el proceso del comercio internacional. Para el 99 hasta el 2015, 14, pues uno exportaba, pero la logística no era tan importante. Ahora implica mucho el etiquetado, el empaque, el transporte, las rutas, los tiempos de tránsito, toda esa parte es súper bien importante. Entonces, para que se vayan poniendo pilas, muchachos, que ustedes se van a volver súper cotizones y si con esto se van a volver más. Y tienen que enfocarlo a 4.0, ahí no hay nada que hacer, entonces logística en la nube, no sé, desarrollense en una app logística bien bacana, eh, que me den opciones de transporte, opciones de agenciamiento aduanero, digo yo, no sé, cosas que se me ocurren, bien interesante. El sector agro también ya está aquí, lo incluyeron dentro de las modificaciones, el sector de café, que lo tienen separado, ojo que una cosa es el agro, otra cosa es la agroindustria y el café, los tienen separados. Ferreo y aeronáutico, dice que adiciona las áreas, esto es como un resumen de esas modificaciones que lo vimos ahorita, la adición a las áreas de las zonas francas. Entonces recuerden que no necesariamente la declaratoria está dentro del área, sino que ya se puede también declarar un terreno por fuera. Las zonas francas de servicios están en auge, no estoy mal, en el Valle del Cauca hay una exclusivamente en tercerización, en todo lo que es servicios 4.0. Es la única que hay en Colombia, pero entonces ya miren que las actuales van a tener que hacerlo. Ojo, no es opcional, la modificación es que tienen que empezar a implementar 4.0 dentro de sus procesos. Dice que por prórrogas a 30 años, la verdad yo siempre he visto esto como en el tema del decreto, que las zonas francas son a 30 años con prórroga de 30 años más. La modificación es que hay menos inversiones o no tienen que, han cambiado estos montos que hablábamos acá, han cambiado para ahorita para que empresas más pequeñas puedan adquirir, puedan tener el beneficio, estar dentro del beneficio de zona franca, a diferencia de estos. Bueno, ¿dónde está lo del café? Bueno, entonces el nuevo sector. Miren que acá, por ejemplo, hablando de las agroindustriales, todo va con la Organización Mundial del Comercio. Recuerden que la OMC, muchachos, es la organización mundial en la que pertenecemos. Tenemos 176 países del mundo, pertenecemos a esta OMC y es la que nos da la normatividad y las directrices a seguir eh, eh, sobre todo el comercio internacional, tanto de bienes como de servicios, es decir, ahí nos dicen qué tenemos que hacer, cómo se hace una exportación de servicios, qué códigos debemos manejar, qué es un arancel, cómo hacemos los tratados de libre comercio, toda esta parte, y hay un acuerdo específico en agricultura que lo maneja también la OMC, entonces lo incluyeron dentro de esta modificación de zonas francas. Ah, véalo, acá está. Dice, se extiende a los sectores agroindustriales autorizados en el pasado en zonas francas, que pueden incluirse carne, leche, aceite, frutas, mejor dicho, todo el sector agropecuario ya puede también hacer trámites o pertenecer a una zona franca, que antes no se usaba o no se hacía. Listo. Esto cuando habla de capítulos del sistema armonizado son las subpartidas, o en este caso son capítulos del arancel de aduanas. Todos saben que es un arancel de aduanas. Jorge Mario, que es un arancel de aduanas. Jorge. Jorge. Profe,
Cuéntamelo todo. Un arancel de aduanas es un tributo que es aplicado a los productos importados. Sí, bien, el arancel de aduanas es donde están todos esos, exacto, como todos esos porcentajes a las importaciones. Bien, acá hablamos de las transitorias, también como los requisitos que tienen las transitorias, como hablaba Ángela, el ejemplo de las ferias, que es el ejemplo típico. Acá, por ejemplo, o el requisito de estas transitorias en el ejemplo de ferias, acá ponen una foto de una feria, dice la existencia de la entidad administradora. ¿Quién se va a encargar? En Colombia, por ejemplo, es Corferias. Linderos y limitación del área, todo lo que es Corferias. Descripción del evento, importancia para la economía y el comercio internacional del país. Entonces, digamos que venimos al super evento que tiene Colombia, que es Colombia Moda, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Entonces, listo, es Colombia Moda. ¿Qué importancia tiene para la economía del país? No, pues que se van a cerrar negocios, se van a dar a conocer marcas, productos, innovación en los productos de confección, van a sacar telas inteligentes. Y para el comercio internacional, pues porque vamos, si se hacen negocios, se van a hacer exportaciones, van a venir compradores de muchos países. ¿Qué tipos de mercancía? Entonces, tipo de mercancía, todo lo que es textil, confección y calzado. ¿Cuánto dura el evento? No, está durando, no sé, 4 días. Periodo con el cual se solicita la autorización, entonces, ¿en cuánto tiempo antes debe solicitarlo? ¿Y cuánto tiempo va a durar entre el montaje, el evento y el desmonte? Acá, por ejemplo, dice que se debe presentar una solicitud por escrito al MINICIT 3 meses antes a la fecha de instalación del evento. Entonces, si Colombia Moda es en abril, entonces la solicitud se tiene que hacer el ministerio en enero, ¿sí? Para empezar a hacer todo este montaje y cumplir con todo esto en las transitorias. ¿Qué más les muestro por acá? Este es como el procedimiento para que le den a uno la declaratoria. Ya ustedes pasaron en la carpetica con esos 16 puntos. Entonces, el proceso es el siguiente, que llega la carpetica al ministerio, esa carpeta, esa cartilla que habla Lorena, por ejemplo. Entonces pasa a la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, quienes van a revisar toda esa cartilla y mirar si es viable o no que les den la declaratoria de zona franca, porque como si se leyeron el plan de gobierno del gobernador, del alcalde y todo, entonces cumplen con el tema. El ministerio verifica que tenga todos los requisitos legales y técnicos, pues como que se les está exigiendo en esa cartilla. Ay, ya. Recuerden que a partir del 13 de marzo, ¿qué? ¿El qué? ¿El cuándo de marzo, muchachos? Sí, el 13. El 15 de marzo, entonces ya pasamos a estudio a 6 meses para que den la respuesta, decidan declaratoria o no, o algún requerimiento. Recuerden que ya todo esto se hace virtual, que yo les mostré la página, que es con la página del ministerio, zonasfrancas.gov, del MinSIT. Bueno, verifican los requisitos, presentan la presentación de la solicitud, es decir, la empresa que está solicitando la declaratoria, miran los conceptos. Recuerden, muchachos, que en todos los decretos hay conceptos o glosario, ¿sí? Por ejemplo, en este nuevo del régimen franco dice que son los activos fijos productivos, que es un plan de internacionalización, a qué se refieren con plan maestro de desarrollo, que lo hablan ahí dentro de los requisitos que hay que presentar, que es una prueba en marcha, ¿sí ven? Todo tiene como su glosario. Bueno, análisis y visita técnica, entonces revisan toda esa parte documental y vienen a hacer la visita física, por decirlo así, analizan miran si hay requerimiento o no hay requerimiento. Requerimiento es que, no sé, les hagan alguna solicitud adicional, específica, algo que complementar. Elaboran el informe técnico, se hace la reunión de parte de ellos para la evaluación final. Acá ya la Comisión Intersectorial de Zonas Francas decide qué van a hacer, qué van a dar declaratoria o no, y el Ministerio emite la declaratoria. Estos son como los 9 pasos de manera general a esa cartilla de esos 16 puntos. Bueno, esto por este lado. Ya sabemos que tenemos aquí el nuevo decreto, muchachos, que es el 278 del 2021, que esta es la nuevo decreto, pues como del régimen franco. Pues ahí se los presento.
Acá ya dice todo lo que hay, los procesos que hay que tener en cuenta. Miren, por ejemplo, los cambios que hay que yo les estaba contando a ustedes sobre cantidades de empleos, mínimos, cuántas de inversión, que nombra también Lorena, que dependiendo de la inversión es los números de empleos generados. Entonces, miren, por ejemplo, que aquí en el decreto hacen las modificaciones, ¿sí? Algunos cambios, dice, para zonas francas permanentes especiales de bienes. Entonces, acá dice las prórrogas, cuántas cantidades de empleo, cuánto inversión mínima se requiere. Acá está. Ahí está todo, vean. Las modificaciones que hay en el decreto. Finalmente, ¿qué otras modificaciones tenemos, muchachos? ¿Qué otros cambios hubo? Cuenten a ver. Lo de las e-commerce, zonas francas, compromiso, reducción. Bueno, acá hay unas conclusiones. Dice que se va a generar fortalecimiento y potencialización de las zonas francas. Es decir, que va a estar mejor de lo que son ahora en tema de competitividad y desarrollo. Que se incentivan para que sean 4.0. Yo no sé, por ejemplo, la zona franca de Pereira, qué piensan hacer al respecto, qué modificaciones van a hacer como para estar acorde al nuevo régimen franco, al nuevo decreto. Dice que se va a hacer mucha promoción de las exportaciones de servicios, muchachos, hay que empezar a explotar esos intangibles, simplificación de requisitos para acceder a la declaratoria, lo que hablaba Juan Pablo sobre la implementación del e-commerce, se va a utilizar más una modalidad de importación que se llama el de tráfico postal y envíos urgentes para que las zonas francas lo puedan utilizar. La verdad, dentro de la charla que dieron dentro de las modificaciones, hablan sobre este modelo, pero la funcionaria de la DIAN decía que estaban evaluando la DIAN cómo lo podía implementar, porque para ser sinceros no tenía ni idea. ¿Pueden creerlo, muchachos? ¿Ustedes qué dicen? Juan Pablo. Que listo, que ya estaba la norma, que la DIAN la verdad no sabía cómo tenía que hacerlo, pero que estaban empezando a mirar un modelo para empezarlo a implementar porque ya las zonas francas lo estaban haciendo y no querían pues como interferir en la internacionalización de las zonas francas. Entonces estaban haciendo muy básico. ¿Qué creen? ¿Qué opinan? Juan Pablo, critique. Como que critique, profe, pero vea pues, el izquierdoso, pues. No, a mí me pareció tenaz. Es muy raro, sí, muy raro que la DIAN. Me pareció tenaz. Dije, seguimos en las mismas. Yo, Elizabeth Morato. Señor. Que no, que muy raro que la DIAN no tenga el modelo, pues, para esto, profe, que está diciendo usted. Sí, medio. Dije, ¿cómo? Entonces explicaba más o menos cómo podía ser el procedimiento, pero que estaban terminando de evaluarlo en reuniones los inspectores, todo el tema aduanero, todo el tema de DIAN aduanas, para saber si lo iban a implementar así o cómo lo iban a hacer de manera formal. Pero pues, la verdad, también decían mucho que el tema de sistematización y modernización de la DIAN todavía no lo tenían muy claro y los sistemas informáticos de la DIAN todavía no son tan, ¿cuál será la palabra? Tan útil, no es tan útil la plataforma todavía, entonces que estaban un poquito atrasados, entonces que estaban mirando a ver qué otra cosa, cómo lo podían manejar para no parar el proceso de zonas francas ahorita con la 4.0. Ah, bueno, aquí miren que está el tema cafetero, ¿sí? Que se les va a dar un plus a los cafeteros para que también puedan participar dentro del régimen franco. Y por último dice que el e-commerce se va a desarrollar bajo 3 premisas: menor impacto operativo, es decir, menos tramitología, menor impacto en la legislación y facilitación de las operaciones, sin limitar el control, es decir, van a dejar que sea más fácil, pero igual los van a controlar por aquello de que se está viendo mucho tema de contrabando, ¿no? De aprehensiones y temas así. No sé, ¿qué tienen que adicionar, muchachos, a esto ya pues es en temas como muy globales, muy generales sobre la modificación del régimen franco con enfoque 4.0.
Bueno, entonces, arranquemos por, espérame, yo que tengo aquí, ¿dónde está? Juan David, Sí, profe, dígame. cuéntame esta primera. ¿Cómo logramos unas zonas francas del futuro? ¿Usted cree que con esta actualización de las 4.0 estamos llegando a ser más futuristas o qué cree o de qué otra manera? Profe, pues se lo digo como yo lo respondí, o sea, yo lo respondí con el video pues que usted nos puso a ver. Sí, claro. Entonces, para lograr las zonas francas del futuro en Colombia, primero se debe tener en cuenta la reconfiguración del comercio internacional, sabiendo que ha sido un año de incertidumbre por cuenta de la pandemia, pero a la vez esto logra que se vea reflejada mucho más la competencia y la demostración de la competitividad de las empresas, ya que se generan muchas oportunidades. Se debe tener en cuenta para la reconfiguración del comercio internacional la fragmentación de la globalización, la relocalización de cadenas globales de valor, la reorganización de la producción mundial, nueva composición de productos intermedios y la sustitución de importaciones, más barreras. Eso es lo que yo respondí, ¿Poner profe. más barreras a las importaciones? En esa última parte que usted me dijo, que más barreras. Sí, profe. ¿Considera que hay que cerrar un poquito más las importaciones? Sí, profe. ¿Por qué? Cuente a ver. Juan, ¿por qué cerrar más importaciones? Cuente, cuente. ¿Estamos muy llenos de importaciones o qué? ¿O hay cosas que no se necesitan? ¿O cómo sería? No, profe, sí me corchó. Ay, pero si usted me lo dijo ahí, por algo lo dijo, ¿no? ¿O qué quiso decir con esa cerrar importaciones? Cuente a ver. Profe, pues yo lo vi más como en el tema pues, de la sustitución de importaciones, por ejemplo, apoyar más al productor colombiano, Ajá. lograr que hayan como beneficios a través de una ley que permita a las pymes que produzcan más y tengan la oportunidad de exportar. Ok. Lograr que haya una competencia feroz para atraer inversión extranjera directa de países de altos ingresos y que a la vez sirvan como proveedores. Ujú. Que lo tengamos de doble vía, interesante. Sí, profe. Ok, listo, gracias. Vamos con Ángela, contésteme esa cuarta, Ángela. Es interesante, habría que tener el tema de la inversión extranjera, sí es interesante, ¿qué pasa con esa inversión? Lo estamos haciendo mal? Ángela. Profe, ya estoy abriendo el archivo, un momentico, por favor. Bueno, muchachos, mientras Ángela busca, dentro de 8 días, no sé si miraron en la plataforma, les puse ahí una exposición. ¿La ven? Para dentro de 8 días van a exponer, van a buscar Juan David las zonas francas de Antioquia, Ángela María las de Atlántico, Jorge Mario las de Cauca, Juan Pablo las del Valle del Cauca y Lorena las de Cundinamarca. Van a identificar qué zonas francas hay ahí, qué sector productivo manejan, dónde están ubicadas geográficamente y qué tipo de zona franca son. Listo. Van a hacer diapositivas, tienen 15 minutos para sustentar y pues es de manera individual. ¿Listo? Para cerrar. Bueno, señora. Listo. Bueno, profe. Listo, Ángela, cuente pues. Listo, profe.
No, pues según lo que vi en el video, pues por el tema del COVID, pues la inversión extranjera como en el mes de abril, bueno, a principios del año pasado sí tuvo como una baja grande, como el 40%. Entonces sí, en ese tema pues creo que sí estamos como un poquito suave, pues por los temas de COVID. Ujú. Pero la inversión extranjera directa es interesante para el tema de zonas francas. No es bueno que venga gente extranjera dentro de zonas francas porque supone que el beneficio es para el municipio, para el departamento. ¿O usted qué cree? Profe, pues yo creo Que sí que. que sí es bueno como la inversión extranjera en las zonas francas, ¿Por qué? porque no sé, porque pues nos vuelve como más competitivos. Ujú. Pero no se supone que ya es que somos competitivos con las zonas francas que tenemos. Sí, pero pues como al ellos poner como la mira en nosotros y querer invertir, pues también ayuda. Ok. Bueno, vamos con Jorge Mario con esa quinta. Hablaban por ahí de las cadenas de valor y todo el cuento. Dicen que Juan hablaba sobre que las cadenas de valor son interesantes para las zonas francas del futuro. Jorge Mario, ¿qué piensa sobre ese punto 5? Profe, ¿me Señor, escuchan? sí, Sí. señor. Profe, ¿cuáles son las cadenas regionales de valor? Pues en lo que vi el video, dice que proveedores del mismo país, proveedores de un país vecino, proveedores de países lejanos. Dependiendo a qué tipo de cadena pertenezca cada país, se adapta a las necesidades de exportación para así traer IED. ¿El qué? El IED, ¿Y eso qué es? voy, se me corchó. Un entorno de desarrollo integrado es un sistema de software para el diseño de aplicaciones que combina herramientas del desarrollo comunes en una sola interfaz de gráfica de usuarios. O sea, O sea, un entorno de desarrollo integrado en un sistema de software para el diseño de aplicaciones que combina herramientas. usted dice que es para traer más ID. Sí, pues en la respuesta yo puse esa. Eso es innovación y desarrollo. Recuerden que eso está enfocado al gobierno nacional y es una de los planes de gobierno que tienen las alcaldías, las gobernaciones, el mismo país, el mismo presidente, y por eso se enfoca en economía naranja y creó el Ministerio el Ministerio de las Tecnologías y el Ministerio de Innovación y algo. Se me olvida el nuevo nombre del ministerio que anteriormente era Colciencias para todo lo que es innovación, desarrollo y tecnologías de la información y la comunicación. Siga, Jorge. Bueno, entonces las zonas francas, ¿qué papel incluyen ahí en esas cadenas de valor? Si son interesantes, se debe hacer, no se debe hacer, cómo funcionan, está bien. ¿Usted qué cree? Rey, ¿me repite, porfa? No me acuerdo que le pregunté. Que si en esas cadenas regionales de valor, las zonas francas están bien, las manejan, no las manejan o las deberían manejar. ¿Usted qué piensa? Las zonas francas, como esta, por ejemplo, el papel de las zonas francas, ¿cómo debería ser dentro de esas cadenas de valor? ¿Usted cree que sí son necesarias o que se deben hacer, que no se deben hacer, que no implica nada el desarrollo de la zona franca estando en cadenas regionales? ¿Cuál es su opinión? Profe, pues mi opinión es que para las zonas francas sí es importante pues tener proveedores de un país vecino, como pues lo dije ahí en la respuesta, también proveedores Mm, de países lejanos y pues obviamente tener los proveedores del mismo país
para así apoyar la salida. Ok, gracias. Juan Pablo, esa 8. Profe, deme un segundo, porfa. Profe, lo que decía Jorge Mario es IED, que es inversión extranjera directa, E inversión extranjera directa. Bien, gracias. Sí, señor. mi señora. Y la Gracias. pregunta 8 es cómo se puede diferenciar las zonas francas. Pues, profe, acá empezando, tenemos una regulación, una legislación de zonas francas, en muchos países todavía no está. Por ejemplo, Perú, como usted nos ha dicho muchas veces, no ve como legales las zonas francas, no los ve como legítimos competidores. Eh, Acá presentamos, eh, pues somos como, tenemos más zonas francas, somos más innovadores en zonas francas. Y no sé qué más decir sobre esa respuesta. Nosotros nos podemos diferenciar que en tema de innovación. A eso se refiere o le entendí mal. No, yo en tema de legislación. Ah, Acá, ok. aquí es legislación escrita directamente para zonas francas. Ujú. Ese es como la mayor diferencia que yo pude ver. O sea que esa modificación que hizo el gobierno nacional es viable. Podemos, Claro, profe. podemos. O sea, vea, le voy a ser absolutamente sincero. Yo con respecto a este video me costó mucho verlo. Lo Ujú. repetí, no podía con la señora. Pero con la explicación ahorita de las zonas francas 4.0, ya lo entiendo más fácil. Entonces, por ejemplo, con la primera pregunta que usted decía, cómo lograr las zonas francas del futuro, pues lo que están haciendo con este tipo de legislaciones nuevas es como la reducción de procesos, lo mismo que con el COMPAS logístico. Están tratando de reducir todos los procesos para hacerlos mucho más ágiles, para que la inversión extranjera sea más atractivo, o sea, lo vea más atractivo. Para mí sí es necesario que, por ejemplo, en zonas francas haya inversión extranjera. O sea, eso es un generador de empleo. Es obligatorio que contraten como lo estábamos viendo ahorita, gente del mismo municipio donde está la zona franca. Entonces, la inversión extranjera es muy necesaria. Que ahora está difícil, que fue la pregunta que le hicieron a la compañera Ángela, sí. Ahora es muy difícil que un país se fije en una economía caída. En este momento la economía está caída y no sabemos cómo el país va a levantar esa economía. Entonces, con qué tipo de impuestos las va a levantar. Y eso no es tan atractivo para la inversión extranjera. Toca, para mí, las zonas francas deberían tener una durabilidad más en la parte de los tributos, pues, de tributar todo ese tipo de impuestos y toda esa carga impositiva que tienen o sea, que son exentas las zonas francas, deberían ser pues a un plazo mucho más largo. Ok, Yo lo veo de esa manera. gracias. Bueno, señor. Jorge, ve, ahí nos equivocamos. Ahí Juan Pablo nos dijo que es inversión extranjera directa. Sí, señora. Sorry. Bueno, Lorena, esa quinta, dígame dos estrategias. ¿Qué puso usted ahí? Dos estrategias que permitan a las zonas francas ser una herramienta más exitosa en el comercio internacional. ¿Cuáles cree usted que tuvo o que pueden haber? Profe, ¿cuál es esa? Me El perdió. punto 9. Mencioné dos estrategias, yo puse. Mencioné 4 estrategias que permiten a las zonas francas ser una herramienta más exitosa en el comercio internacional. Dice, creación del Consejo Nacional de Zonas Francas como órgano de concentración permanente para garantizar la competitividad del mecanismo. Gracias, Vincular, siga, perdón. vincular las zonas francas a la economía nacional que fomente la relación con proveedores locales, encadenamientos productivos y cadenas de valor. Interesa. ¿Y cuáles otras dos tuvo? Facilitar el procedimiento de prórrogas del plazo de la zona franca. Y ajuste de requisitos y tiempos que faciliten la continuidad y reinversión de las empresas instaladas. Esa primera es diferente a la que vemos ahora en las diapositivas, la comisión que hay.
Porque según Eso eso hay una comisión en el ministerio, ¿sí o no? es como un consejo que crearon Sí. O algo como como más especializado, ¿o qué? sí, como para que velar que las zonas francas sí sean realmente competitivas, que sí valga la pena estar en zona franca. Ay, sí, que se vean más atractivas, ¿cierto? Sí, porque a veces les ponen muchos requisitos y pues tienen como un problema, entonces la gente mejor crea Presa Colombia y no entra a zona franca, porque son más vigilados, más, a pesar de los impuestos y todo, sí es Ujú. más complicado estar en una zona franca. Por ejemplo, nosotros a veces tenemos negocios que por estar en zona franca, mejor no los hacemos. Qué embarrada, ¿cierto? Sí, Pierde uno porque es más negocios. demorado, sí, más demorado. Por ejemplo, esperar un levante o algo así. A veces el cliente como que no le gusta. Claro, es más tiempo. Sí. Interesante, interesante. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien quiere adicionar algo más, muchachos? Ay, el coordinador, espérenme. Muchachos, nos está escribiendo el coordinador, Amortegui, que acaba de ingresar. Dice que un saludo muy especial para todos por parte de la coordinación académica y que estamos disfrutando de la sesión tutorial. Muchas gracias, Edison. Un saludo muy especial para todos, colega, adelante. Gracias. Muchachos, ¿algo más que concluir de Zonas Francas? ¿Cómo les fue con ese video? ¿Qué opinan de la nueva actualización? O de lo que acabamos de ver. Si ustedes creen que sí podemos llegar a algo con esa nueva modificación, con esas 4.0, podamos ver alguna luz, Lorena, que está más metida en ese tema, que está más metida dentro de Zona Franca. Pues yo pienso de que sí, porque por ejemplo, nosotros antes no teníamos courier ni tráfico postal ni nada. Nosotros no podíamos sacar mercancía por cantidades menores sin hacer un DTA. Sí. Entonces ahora se nos facilita más vender pequeñas cantidades al resto del mundo. Nos tiene que contar cuando vayan a hacer eso, cómo les fue con la DIAN. Porque de acuerdo a lo que yo les contaba, todavía no sabían bien cómo lo iban a manejar. Nosotros ya hemos manejado envíos así pequeños. Y les ha ido bien. No han Al molestado mucho. principio, no, al principio, como siempre, la DIAN pues no tenía mucho conocimiento, entonces saqué la norma pero ya como que los usuarios ya han realizado varias operaciones de esas, entonces ya como que es más fácil. Bueno, gracias a Dios, sí, porque están como medio perdidos todavía en la capacitación. Sí, Tenían como porque un proceso, pero no lo tenían como muy oficial. sí, por ejemplo, una vez, hace poco, nosotros hicimos un envío de unas poquitas bandejas a Ecuador. Entonces me llamó el inspector y me dice que yo porque estaba haciendo una salida de mercancía así, que yo tenía que haber presentado un DTA. Entonces me pareció como ilógico que un inspector de la DIA me estuviera diciendo eso a mí. O sea, que usted le Entonces, enseñó. más o menos, sino que ponen a inspectores que son contadores en temas aduaneros. Ah, sí, qué embarrada, eso Entonces no. ahí quedan perdidos. Sí, ahí bien complicada la cosa. Bueno, muchachos. A Lorena, acuérdese entonces del video, pues, para que nos muestre dentro de 8 días. Listo, profe. Yo Bueno, muchachos, entonces, no sé, algo que quieran adicionar, complementar, todo claro. Bueno, entonces muchas gracias. Recuerden para dentro de 8 días entonces la exposición. Lorena nos va a mostrar el video y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias por todo. Listo, profe, gracias. Feliz noche. Gracias. Bueno, Gracias, profe. Feliz feliz noche. noche, chao. Chao.